Padre, te alabamos, te glorificamos. Queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que seas tú el que pongas en nosotros el querer y el hacer. Queremos que nuestra mente y nuestro corazón estén centrados en ti y seas tú, Señor, el que realmente nos dirijas. Queremos profundizar en tu palabra. Queremos, Señor, amarla todavía más y sobre todo, Señor, queremos que sea la pauta que dirige, que controle, que guíe nuestra vida. Amén. Bien, durante estas semanas que hoy empezamos, hemos puesto las mesas de esta manera, o el templo de esta manera, para que sea más fácil y más cómodo el apoyarse, el escribir sentado en una silla. Es relativamente complicado, no saber dónde poner las cosas, y entonces vamos a tratar de que sea la manera más eficaz, porque nuestro objetivo durante estas 6 semanas es que tú puedas profundizar más en la palabra, que tú puedas amarla más y sobre todo que tú puedas aplicarla de manera directa a tu vida. Para ello, como habéis visto el formato que vamos a utilizar, empezamos a las 10:30, tenemos un estudio bíblico que después, si hay un tiempo en las barcas para explicar, porque a veces habla muy deprisa el conferenciante y cuesta trabajo seguirlo, por eso hay un tiempo después dentro de la barca para que cada uno pueda hacer las preguntas, se sienta libre durante esta semana, es decir, empezando hoy. En el manual hay un devocional para cada día. En este devocional, el objetivo de este devocional es que tú apliques eso a tu vida, y el jueves, si hay dudas, si hay cosas que te han bendecido, si hay algo que quieres compartir y si hay algo que quieres preguntar, el jueves es el momento. Recordamos las barcas aquí. Si no sabes tu barca dónde se reúne, pues lo preguntas. Unas se reúnen aquí, otras se reúnen en Patricio Fernández. Es a las 8 y entramos directamente en el estudio bíblico. Por eso te pido, en la medida de lo posible, puntualidad. Hay personas que salen a las 8 mismo de trabajar y es imposible que a la misma hora estén en 2 sitios, al menos esta semana. La semana que viene ya veremos. Bueno, pero dentro de lo que cabe vamos a procurar ser lo más puntuales posibles, y realmente os agradecemos vuestra participación, porque gracias a esa participación está saliendo todo como esperábamos muy bien. Pero el objetivo principal es que nosotros tengamos un mayor apego a la palabra de Dios. Uno puede decir, bueno, yo ya tengo un gran apego. Bien, siempre se puede y siempre se debe profundizar en este sentido. La palabra de Dios es insondable. La palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios muestra delante de nosotros cada día una cantidad de riqueza, de matices, de cuestiones que realmente lo hacen sorprendente. Cada semana vamos a tener una meditación en el tiempo del sermón, en el cual nos vamos a ver motivos por los cuales es necesario, motivos por los cuales nosotros podemos y debemos centrarnos en la palabra de Dios. En esta semana nosotros queremos centrarnos en un elemento fundamental. La palabra de Dios nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, la totalidad de la palabra está inspirada por Dios. La totalidad de la palabra es útil para el creyente. La palabra fue dada para que el ser humano tuviera una guía y una dirección que conformara, que dirigiera su vida. La palabra de Dios dice que es inspirada. ¿Qué quiere decir cuando dice que es inspirada? No dice que la palabra de Dios ha sido escrita por hombres inspirados. No dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es un instrumento por hombres piadosos. Dice que la misma palabra es inspirada por Dios. La palabra original que se utiliza tanto en griego como en hebreo, que son las 2 lenguas en que principalmente se escribieron la Biblia, inspirar, la palabra se traduce literalmente por aliento. Es decir, de alguna manera literalmente nos está diciendo que la palabra de Dios es el aliento de Dios. Ahora, ¿qué entendemos por aliento? Vosotros ahora estáis escuchando mi aliento. Es decir, mi aliento, el aire que se genera en los pulmones,
va pasando y modula las cuerdas vocales de tal manera que vosotros podéis escuchar mi aliento, es decir, las palabras son mi aliento que a través de las cuerdas vocales forman las palabras y las frases. Indiscutiblemente se origina en el cerebro, pero lo que provoca la palabra es el aliento. Cuando Dios está diciendo que la palabra de Dios es inspirada, quiere decir que la palabra de Dios es el aliento de Dios, es la voz de Dios que está hecha para que nosotros podamos recurrir a ella. Pero también nos dice la palabra de Dios que todos sus mandatos, es decir, el conjunto de la palabra de Dios, son confiables. Así que el primer elemento que vamos a analizar en estas 6 semanas es por qué la palabra de Dios es confiable. ¿Qué es lo que hace a la palabra de Dios un elemento confiable hasta el punto de que nosotros podamos apoyarnos en ella? La palabra de Dios en principio es confiable porque es precisa históricamente. Dice la palabra de Dios que es imposible que Dios mienta. Es decir, mirad, hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Nosotros tenemos el concepto de que Dios es todopoderoso y lo puede hacer todo. Pero hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede odiar. Dios no puede engañar. Dios no puede desear el mal. Dios no puede mentir. Es decir, Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Él es así y no puede actuar de otra manera. El odio no puede tener cabida en Dios. La venganza no puede tener cabida en Dios. El resentimiento no puede tener cabida en Dios. Y Dios tampoco puede mentir. Por lo tanto, la palabra de Dios es precisa porque es históricamente precisa. Mirad, en el 2011 yo estuve en Jerusalén y estaba en un museo hablando con un judío. Entonces dijo, mirad, hemos pasado, decía la persona en este museo, hemos pasado de que la palabra de Dios era menospreciada por los científicos a que hoy día la palabra de Dios es el libro de cabecera del arqueólogo. Por la sencilla razón de que, mira, si la Biblia dice que en aquel lugar había una ciudad y que esa ciudad se llamaba Luz, por ejemplo, un nombre de una ciudad del tiempo de los patriarcas, estará kilómetro a la derecha, kilómetro a la izquierda, kilómetro arriba o kilómetro abajo, pero está allí. O sea que hoy día los arqueólogos consideran que la palabra de Dios es históricamente correcta. Figúranos, hay una cosa, antiguamente estoy hablando hace 70 años, no estoy hablando de tanto tiempo, que no se podía documentar históricamente que había habido un rey que se llamaba Salomón. Y los historiadores decían que lo que decía la Biblia de que Salomón tenía un conjunto de caballos y de guerra, que era imposible porque en aquella época no se utilizaban los caballos sino los camellos para la guerra. Hace unos años, en la zona de Jezreel aparecieron las cuadras de Salomón para miles de caballos. Es decir, históricamente se ha demostrado que puede que todavía algunas cosas no estén perfectamente documentadas, pero hoy día los arqueólogos en Palestina consideran que la Biblia es fiable históricamente. ¿Por qué es fiable? Porque la palabra de Dios es verdadera. Porque la palabra de Dios es verdadera. En segundo lugar, la Biblia es confiable científicamente. A mí me gustaría tener mucho tiempo para poder hablar de este tema, porque se ha puesto en solfa esta afirmación. En algún momento determinado, me gustaría tener un sermón que diga ciencia y Biblia. Pero permitidme que dé solo unos apuntes. Mirad, la palabra de Dios en su conjunto
no entra en conflicto con la ciencia. Es más, la palabra de Dios en su conjunto no puede entrar en discrepancia fundamental con la ciencia. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, vosotros sabéis que hasta el siglo XVI o al siglo XV la gente pensaba que la Tierra era plana, ¿de acuerdo? Y que estaba sustentada por una especie de grandes pilares y que era plana. Y cuando pasabas de la zona de non plus ultra, es decir, de A Coruña, pues a unos kilómetros había un precipicio y te hundías. Incluso los religiosos de la época creían firmemente que eso era cierto. Que si no, que se lo pregunten a Galileo, que la Inquisición se las hizo pasar moradas porque decía que la Tierra era redonda. Y la gente decía, bueno, es que la Biblia y tal. En la Biblia no hay un solo versículo que diga que la Biblia es plana. Ni un solo versículo. Ni uno. Ahora, sí hay un versículo en Isaías 40:22 que dice que Dios está sentado sobre la esfera de la tierra. Escrito 900 años antes de Cristo, cuando la gente pensaba que la tierra era plana. ¿Por qué la ciencia no puede entrar en conflicto con la Biblia? Porque la ciencia, decía Johannes, un científico, la ciencia no hace nada más que descubrir las leyes que Dios ha creado para el funcionamiento de la naturaleza. Y si la naturaleza ha sido creada por Dios y la Biblia es palabra de Dios, no puede haber conflicto entre ellas porque Dios no se puede contradecir. Dios no se puede contradecir. Mirad, en 1861 se escribió un libro, yo tengo por aquí el nombre, 41 verdades irrefutables que dicen que la Biblia no es cierta. Pegó un petardazo en aquella época y movió los cimientos de la fe de mucha gente. 100 y pico años después, cada una de esas verdades irrefutables que se ponían en ese libro, hoy día no hay ni un solo científico en el mundo que crea que es verdad. Porque lo que sí es cambiante es la ciencia. La Biblia es inmutable, pero la ciencia es cambiante. Os pongo un simple ejemplo, un ejemplo muy simple. El otro día estaba con mi mujer en el oftalmólogo, ya con los médicos, y mi mujer, ella se ha hecho aficionada a los médicos. Me mira como diciendo sí. Entonces estaba diciendo, como consecuencia de las operaciones, tiene que volver a operar otra vez de los dos ojos, porque en uno de ellos se ha producido una membrana que hay que quitar y en el otro tiene cataratas. Hablando de cataratas, ella decía, bueno, es que a mí me han dicho que las cataratas hay que dejarlas crecer para que se puedan quitar mejor. Y dijo, sí, eso ocurría hace 20 años. Hoy día se cree y se experimenta que es mejor quitarlas cuando todavía están blancas. Le dio una explicación muy lógica, es decir, hace 4 días decían que el pescado azul era fatal para el cuerpo. Nos han dicho que el café elevaba la tensión, y el médico me dijo el otro día, no, el café no eleva la tensión. Lo que pasa es que si te crea un estado nervioso, eso te eleva la tensión. Es decir, la ciencia va cambiando. ¿Por qué? Porque la ciencia va descubriendo cada vez cosas nuevas. Pero la Biblia sigue siendo la misma. Es verdad que hay cosas que todavía no entendemos. Y es verdad que puede en un momento determinado haber cosas que hay un cierto conflicto. Pero la experiencia nos ha mostrado que con el tiempo y el avance de la ciencia se van equiparando las dos cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que son puras, que son como plata refinada, que son 7 veces purificadas en el crisol. Es decir, la palabra de Dios es verdad. No puede entrar en conflicto. Hay otro elemento. Es precisa proféticamente. Ninguna, dice la palabra de Dios, ninguna profecía es dada por voluntad de Dios, de hombre. La profecía siempre proviene de Dios.
Mirad, os voy a poner también un simple ejemplo. Os voy a poner un simple ejemplo. Imaginaros que yo hago 300 profecías sobre Roberto. Ahora empiezo a soltar 300 profecías sobre Roberto. Vamos a hacer un análisis matemático por teoría de las posibilidades. A ver, ¿qué posibilidad hay de que esas 300 profecías que yo hago sobre Roberto sean cumplidas? Es imposible. Si yo humanamente doy 300 profecías sobre Roberto, humanamente que por casualidad esas 300 profecías se cumplan, es matemáticamente imposible. Ahora, en la Biblia hay miles de profecías. Miles de profecías. Y en su mayoría o se han cumplido, y cuando se han cumplido fielmente, o se van a cumplir. ¿Por qué sé que se va a cumplir? Porque si hay tropecientas mil que se han cumplido, me da base lógica para pensar que el resto se va a cumplir exactamente igual. La Biblia es fiable proféticamente, pero todo esto se sucede, decía, con respecto a Jesús, para que se cumpla la Escritura. La Escritura podemos confiar en ella, porque es fiel proféticamente. No hay ninguna duda. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Mirad, vamos a poner un ejemplo. Yo cuando estaba estudiando en el seminario, menos mal que no está ahora ninguno de mis hijos porque diría in ile tempore, había una teoría que era una teoría documental, que decía, bueno, mira, la Biblia ha sido trasladada de uno a otro a través de copistas manuales hasta el siglo XV. Entonces, uno se ponía a leer y había tropecientos mil que estaban copiando. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que un hombre con un gran índice de perfección tiene un índice de error del 2%, si el primer copista tiene un 2% de error, el que copia de ese manuscrito tiene otro 2% de error, cuando ha pasado 1000 años, imaginaros los errores que se han podido cometer. Entonces esta teoría, que se llamaba la dismitificación, trataba de determinar qué era verdad, qué se había dicho en aquel momento determinado y qué eran errores acumulados. Claro, ahí se acababa un galimatías de 3 pares de narices, porque cada uno interpretaba como verdad lo que le daba la gana y como error lo que le parecía. Para esta teoría se fue a hacer gárgaras simplemente porque en el año 1970 en Qumran aparecen unos documentos, miles de documentos, en un montón de cuevas escondidas en las montañas, y dentro de esos documentos aparecen ejemplares de la Biblia, excepto el libro de Esther, que no había ningún, entre otras cosas porque los de Qumran eran bastante machistas. Excepto el libro de Esther aparecen documentos de todos los libros de la Biblia. Eso fue escrito más o menos 100 años antes de Cristo. Los primeros libros en hebreo que teníamos del Antiguo Testamento, porciones, eran del año 900 después de Cristo. Y libros completos en hebreos hasta en 1400 después de Cristo no había. ¿Por qué? Porque el judío, cuando terminaba la palabra de Dios, para evitar que fuera profanada, la quemaba o la enterraba. Entonces teníamos ahí que no había, o sea, era un descubrimiento arqueológico sensacional. Se compararon los libros de Qumran con la Biblia que tú y yo tenemos hoy. ¿Sabéis qué índice de error había? Un 2 por 1000. Un 2 por 1000. ¿Qué índice de error se había acumulado a través de 1000 años transmitiendo la Biblia de unos a otros manualmente? Un 2 por 1000.
y no afecta a ningún concepto fundamental de la palabra de Dios. La Biblia de Dios es el libro más confiable que existe sobre la tierra. El libro más confiable que existe sobre la tierra. Podemos asegurar, en virtud de este descubrimiento científico, que lo que dijo Isaías es lo que yo tengo en mi Biblia. Que los evangelistas escribieron es lo que yo tengo en mi Biblia. Que los profetas escribieron es lo que yo tengo en mi Biblia. Es decir, es confiable. Es temáticamente unificada. Yo puedo confiar en la Biblia porque la Biblia tiene solo un tema. Mirad, la Biblia es un libro que fue escrito durante 1600 años por 40 hombres totalmente diferentes en 3 continentes, utilizando básicamente 2 lenguas, el hebreo y el griego, y algunas porciones en arameo, que era un hebreo, digamos, venido a menos, por llamar de alguna manera, un dialecto del hebreo. A pesar de esa variedad, porque había hombres que fueron reyes, hombres que fueron profetas, hombres que fueron cabreros, hombres que fueron médicos, hombres que fueron personas normales y corrientes. Es decir, la Biblia es un libro, es un documento escrito a lo largo de 1600 años en diferentes ambientes culturales y sociales por personas totalmente diferentes unas de otras, pero sin embargo toda la Biblia tiene un único tema. Si nosotros pudiéramos decir qué dice la dice la Biblia es la historia de la redención del ser humano. Toda la Biblia converge en un punto, la redención del ser humano. Por eso nosotros podemos decir que la Biblia es confiable en todos, porque es proféticamente precisa, porque también tiene un solo tema unificado. Dice la palabra de Dios: estudiéis las Escrituras a fondo, porque pensáis que ellas os dan vida, pero las Escrituras me señalan a mí. Es decir, el eje, el centro de toda la Escritura, escrita en toda esa variedad de personas, con toda esa variedad histórica y social, converge en una figura que es Jesús. La Biblia es confiable, en quinto lugar, porque Jesús hace de la Biblia confiable. Jesús dijo: os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. La palabra de Dios es confiable porque nos da la seguridad al saber que Jesús confiaba en la palabra de Dios. Mirad, yo no sé, pero vosotros es posible que hayáis escuchado, yo he escuchado muchas veces que hay personas que dicen: bueno, yo creo en Dios, pero los hombres como que no. Y como la Biblia está hecha por hombres, pues yo solo creo en Dios. Bueno, mira, yo no puedo creer en Jesús sin creer lo que Jesús creía. Yo no puedo fundamentarme en Jesús sin fundamentarme en lo que Jesús se fundamentaba. Y nosotros tenemos la seguridad, por las palabras del Señor Jesús, es que la Biblia es el fundamento de Cristo. Dice, cuando dicen dichoso el vientre de tu madre, etcétera, etcétera, dice: dichoso más bien, contestó Jesús, el que oye la palabra de Dios y la obedece. Es constante. Jesús creía profundamente en la Biblia. Jesús creyó profundamente en sus profetas. Jesús creyó en Noé, en Adán, en Eva, en Sodoma, en Gomorra. Creyó en Jonás. Es decir, Él utiliza todo eso como elemento de su fe. No se puede creer en Cristo sin creer lo que Cristo creyó. Por eso, para mí, la Biblia es confiable, porque creo en Cristo y Cristo creía en la Biblia. La Biblia es confiable porque ha sobrevivido a infinidad de ataques a través de la historia. Yo no sé, ¿cuántos de vosotros tenéis la Reina Valera? A mí me encanta la Reina Valera también.
¿Sabéis que durante 200 años la Inquisición persiguió a la reina Valera? Hasta que en el siglo XVII la Inquisición declaró: la reina Valera ha desaparecido. Pensaba que la había borrado de la faz de la tierra. Centenares de personas fueron a la hoguera por transmitir, por distribuir, por tener la palabra de Dios. Bueno, vosotros sois testigos de que no ha desaparecido. No ha desaparecido. En el siglo XVIII se volvió a imprimir de nuevo. ¿Por qué? Porque había muchos ejemplares escondidos en diferentes lugares. Nada, nunca en la historia ha habido un libro más atacado. Nunca jamás en la historia ha habido un libro más perseguido. Nunca jamás en la historia ha habido un libro más criticado, más analizado, más mirado con lupa, tratando de encontrar el defecto. Jamás, nunca. Voltaire, hace 100 y pico años, gran filósofo, existencialista, ateo, él escribe: en 100 años la Biblia no existirá, nadie hará caso a la Biblia. Bueno, Voltaire ha muerto, solo los que estudian filosofía lo conocen, pero la Biblia sigue siendo el libro más traducido, el libro más distribuido y el libro más leído hoy en este mundo. Todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se cae, dice la palabra de Dios, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pero ¿sabéis por qué para mí la Biblia tiene más importancia, incluso que todos estos 6 elementos que hemos analizado? ¿Por qué para mí la Biblia es una fuente de seguridad? Es porque no hay ningún otro libro que haya transformado a más personas y más profundamente a través de la historia. Mirad, yo puedo hablaros de centenares de personas que han sido transformados por la palabra de Dios. Yo puedo hablaros de un hombre que en la cárcel, leyendo la palabra de Dios, dejó la droga y se convirtió en un padre de familia que no había sido antes. Yo puedo hablaros de un hombre alcohólico que, leyendo la palabra de Dios, su vida fue transformada. Yo puedo hablaros de una joven que se había tratado de suicidar 11 veces. 11 veces. Ella siempre llevaba manga larga porque sus brazos estaban llenos de cortes. Cómo esa vida fue transformada totalmente por la palabra de Dios. Yo podía contaros. Nunca, jamás, a través de la historia, ha tenido el poder y la capacidad transformadora para el ser humano como la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y es imposible que Dios mienta. Ahora, la pregunta no es si puedo confiar en la palabra de Dios o no. La pregunta no es si la palabra de Dios tiene capacidad o no la tiene para cambiar mi vida. La pregunta no es qué valor tiene la palabra de Dios. La pregunta es cuál es la autoridad para mi vida. ¿Cuál es la autoridad para mi vida? Es decir, ¿qué es lo que yo utilizo para fundamentar mi vida? ¿Qué es lo que dirige mi vida? ¿Qué es en lo que yo me apoyo? Cuando tengo una duda, ¿a qué recurro? Cuando tengo una incógnita, ¿a qué recurro? Esa es la gran pregunta de la historia. Dice la palabra de Dios: no os amoldéis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que seáis capaces de entender cuál es
la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo hago de la palabra de Dios el elemento que dirige mi vida, inevitablemente mi vida es transformada. Mi vida es transformada. Mi vida es cambiada. Mi vida es impactada porque es palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que nunca vuelve a él vacía. Nunca vuelve a él vacía. Así que habite en vosotros la palabra de Dios, la palabra de Cristo, con toda su riqueza. Es más, en la medida que habite en ti la palabra de Dios, con toda su riqueza, en esa medida tu vida va a empezar a ser transformada desde este mismo momento, aquí y ahora. Por eso queremos que estos 40 días sea el tiempo en que tú te centres en esa palabra que te transformará y cambiará tu vida. Te invitamos a participar de esta experiencia. Me gustaría que ahora en cada grupo os juntarais y tuvierais un tiempo de oración, pidiendo que el Señor haga profundizar esta palabra en vuestros corazones. Si has tomado una decisión, si has sentido que el Señor te movía hacia algo, si has querido, coméntalo en tu grupo, en tu barca, porque queremos que el Señor te siga bendiciendo.